Hemos visto a través de la literatura, el cine y la televisión historias en las que los humanos no somos los únicos protagonistas. Nos acompañan seres que, sin ser exactamente como nosotros, son capaces de hacer varias de las tareas que realizamos. Son los llamados robots. Si bien se atribuye al escritor checo Karol Čapek la creación de la palabra robot a partir de robota, que significa trabajo duro, el término robótica fue realmente difundido por el escritor de ciencia ficción Isaac Asimov, quien creó numerosos relatos que incluían a los robots como personajes. Pero los robots de la ciencia ficción no son los que la tecnología actual denomina de esa forma. La mayoría de los que hoy denominamos robots no tienen forma humana. Son simplemente equipos programables capaces de manipular objetos o de realizar distintos tipos de actividades, pesadas como levantar objetos de gran porte, repetitivas como participar en cadenas de ensamblaje, peligrosas como detectar minas terrestres, de gran precisión como la microcirugía en el cerebro, de entretenimiento como algunas mascotas, de investigación. La robótica se encarga del diseño, la construcción y el empleo de los robots. Integra en sí una gran variedad de disciplinas como la física, las matemáticas, la mecánica, la electrónica, el automatismo y la informática, entre otras. Las nuevas huellas tecnológicas están asociadas a los nuevos habitantes de la Tierra, los robots. La palabra robot se asocia a tecnologías de punta, ingenios que son capaces de proezas inalcanzables por el ser humano. Se asocia a tecnologías inteligentes y obedientes a la voluntad y a la inteligencia humana, a tal escala que no tiene precedente en la historia, ve usted. Un claro ejemplo es el robot Now. Este robot es uno de los más avanzados del mundo. Permite la interacción con el humano y lleva cualquier estudio o investigación de robótica a cualquier nivel. Actualmente se ha utilizado para ayudar a niños con autismo. Su movilidad y su capacidad de moverse lo hacen único para estos fines. Otro robot espectacular, no solo por su capacidad de operación, sino por su tamaño, es el robot Curatas. Mide 4 metros de altura, pesa 4 toneladas y puede ser tripulado y operado mediante un mando que replica los movimientos del operador. Cuenta con cámaras para ser operado a control remoto y con un juego de ametralladoras de tal forma que su diseño está orientado para fines policíacos. El siguiente robot es el IQ, un robot con características humanas parecidas a un niño de 4 años. Cuenta con un cerebro cibernético que sigue patrones biológicos y le permite relacionarse con sus creadores hablándoles en inglés. Esta maravilla de ingenio despliega características de razonamiento y planeación, una ficción interactuando con el mismo ser humano. Este robot se llama HRB4C, de apariencia femenina. Puede caminar, cantar y hablar con las personas en idioma japonés. Posee 30 motores para mover sus extremidades y otros 8 motores que le permiten cambiar sus facciones faciales y con ello gesticular como lo hacemos los humanos. Una maravilla del hombre que intenta crear y recrearse con sus obras hechas a su imagen y semejanza. Otro ingenio que no tiene precedente es uno de los robots más pequeños del mundo, el RoboBee, creado por científicos de la Universidad de Harvard. Este robot insecto mide 3 centímetros de ala a ala, que las mueve a 100 veces por segundo. Apenas pesa 80 miligramos y cuenta con una microcámara montada. Piensa utilizarse para rescates y para fines de espionaje. Como puede ver, el ingenio humano no tiene límites. La inteligencia humana está abriendo las nuevas huellas cibernéticas del hombre hacia el futuro. The thing I love most about robotics is the challenge of figuring out what makes things function intelligently in the world. Sensing and control, mechanical design. How do we control the robot fingers so that they're able to achieve some of the dexterity that people can achieve? And robotics at Harvard has had a wonderfully experimental flavor. We build things and test them and make them work in the real world. It's not just a theoretical exercise. Soft robotics is an emerging field within robotics. In this lab, we essentially say that there's a huge opportunity to apply small to moderate levels of assistance to people. You don't need to give them superhuman strength, but that in itself can have a pretty big impact in terms of their mobility and quality of life. This could be people who've suffered a stroke
It could be elderly people, children with cerebral palsy. So we're trying to think about how do we develop new types of wearable technologies that allow them to move around more naturally like a healthy person. What we're trying to do is make robots smaller, softer, safer to interact with, more effective because of they're either more agile or can maneuver in places that big bulky robots wouldn't be able to do. Example applications include search and rescue, hazardous environment exploration, biomedical applications, things inside the body, things where you wouldn't want to put a human or an animal. One of the applications that I'm really interested in is whether you can get robots to construct things for us. Ultimately, what would be really cool is if you had a disaster area or there's a flood, and instead of sending a bunch of people into a dangerous area, you sent a bunch of robots and they picked up the sandbags and they made walls and levees. You can't make a robot unless you understand mechanical engineering, electrical engineering, computer science, and then it actually helps to understand biology because biology is the best examples of autonomous systems. I do try to work closely with people from many disciplines. In fact, that's what I like a lot about being at Harvard, is that that's so easy to do. It's a great place to find academic collaborators and certainly medical collaborators as well. Key benefit of SEAS is that although we're growing, we're still somewhat small. That makes us very nimble, very agile. I mean, we can put together interdisciplinary teams very quickly. We've really reached an important cusp in robotics. There'll be any number of important applications in industry, households, hospitals, factory floors, all sorts of new places. Almost every application will have multiple robots together. Assisting with tasks that are difficult, dangerous, extraterrestrial, whatever they are. The number of robotic startups taking the ideas from research, turning them into practical applications is skyrocketing, and we're very excited to be part of that. If you think about the last 20 years, the internet has really transformed our lives and the way society works. But going forward, I think robotics is going to be playing that big a role.